No sé vosotros, pero llevo días viendo cómo la gente discute sobre las grandes guerras do MCU, los cameos, los villanos, y nadie menciona lo que de verdad importa, las equipos. Todos hablan de los Vengadores, sí, pero ¿y si la Marvel lleva años escondiendo un patrón que explica por qué cada equipo aparece exactamente cuando lo hace? ¿Y si no es casualidad que haya órdenes místicas, ejércitos cósmicos, comandos secretos y hasta grupos multiversales, todos moviéndose como piezas de un tablero que nadie nos explicó? Hay un punto concreto en esta historia que casi nadie comenta, y cambia por completo cómo entendemos el MCU. Ya llegaré a eso. Antes de seguir, si este tipo de análisis te da esa sensación de «Vale, por fin alguien está diciendo lo que de verdad queremos debatir», suscríbete. Estamos muy cerca de una meta importante del canal, y tu clic nos ayuda a seguir trayendo estas teorías, filtraciones y debates con la profundidad que te gusta. Además, cuanto más crece esta comunidad, más fuerza tenemos para entrar en temas que otros ni se atreven a tocar. Ahora dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este video? Voy a leerlos todos, porque siempre me flipa ver hasta dónde llega esta comunidad. Y si este contenido te conecta con las noticias y teorías más calientes del universo nerd, deja el triple kill, comenta y comparte. Lo primero que la mayoría no ve, y esto lo digo con toda la calma del mundo, es que los equipos de Marvel no son simples reuniones de personajes populares. No son los héroes de turno juntándose porque sí. Cada equipo aparece para cubrir una carencia concreta del universo en ese momento. Es como si Marvel construyera capas de protección, amenazas físicas, amenazas místicas, amenazas cósmicas, amenazas políticas, amenazas multiversales. Y una capa rota afecta a todas las demás. Si miras con atención, cada equipo cumple una función muy distinta, incluso cuando parecen similares. Los Vengadores, por ejemplo, funcionan como la barrera física clásica, la respuesta directa ante invasiones, robots asesinos, ejércitos alienígenas o titanes morados obsesionados con el equilibrio. Pero en paralelo, siempre existieron los Masters of the Mystic Arts, gestionando movidas que los Vengadores ni huelen. Y aquí entra un detalle que nadie suele comentar. Mientras el mundo celebraba a los Vengadores, había gente en Camartage evitando que dimensiones enteras se derrumbaran sobre la nuestra. Ese reparto de funciones no es casualidad. Es un pilar básico del diseño del MCU. Pero hay algo todavía más curioso. Cuando una capa falla, otra se ve obligada a intervenir, y es justo ahí cuando Marvel mete un nuevo equipo en escena. Pasó con los Thunderbolts, que nacen como respuesta a un vacío de liderazgo y desconfianza institucional. Pasó con los Guardianes, que ocupan un espacio cósmico que la Tierra ni entendía. Y pasó incluso con las variantes multiversales, donde los Illuminati del 838 representaban una especie de comité técnico que se creía por encima de todo. Esa arrogancia ya sabemos cómo terminó, pero la intención de Marvel es clara. Cada equipo aparece para cubrir un hueco concreto. Hay otro punto que casi nadie ha conectado. Cuando Marvel introduce un equipo nuevo, también cambia el tono narrativo de toda una fase. Con los Guardianes, el MCU dio un giro a lo cósmico. Con los Eternals, expandió la escala. Con los Defenders, bajó a lo urbano y sucio. Con los Thunderbolts, se movió hacia lo moralmente ambiguo. Y esto siempre ocurre antes de un evento mayor, como si estuvieran preparando el terreno para algo más grande. No es un patrón teórico, es la estructura que el estudio ha repetido muchas veces sin que la mayoría lo note. La otra pieza clave es cómo estos equipos se relacionan entre sí. No lo parece al principio, pero los Sanctums conectan con el multiverso. El multiverso conecta con Doom y los Kangs,
y esos conectan con los equipos del futuro. Y aunque muchos debates en redes reducen la cosa a quién ganaría en una pelea, lo interesante es quién se activa cuando otra fuerza falla. Hay ejemplos clarísimos en toda la saga, y esto no es casualidad de guión, es diseño estructural. Y aquí llega el detalle que mencioné antes, ese que casi nadie ve. Hay una de estas equipos que rompe por completo esa arquitectura. Una que no debería existir en el lugar donde aparece, y sin embargo está ahí, creando un desajuste que tendrá consecuencias enormes. No voy a soltarlo aún, porque antes necesitamos entender la primera capa de defensa del MCU. La orden que vigila todo, aunque casi nadie la mencione cuando habla de equipos. Y si nunca te has parado a pensar por qué Marvel los puso tan pronto en la saga, prepárate, porque ahí empieza el mapa secreto de las estructuras del MCU. Cuando hablamos de estructuras ocultas dentro del MCU, la primera que siempre aparece en segundo plano, aunque debería estar en primerísimo plano, es la de los Masters of the Mystic Arts. Esta gente lleva siglos tapando agujeros dimensionales, conteniendo entidades que podrían borrar la Tierra en segundos y enfrentándose a amenazas que nunca llegarán a trending porque, literalmente, si salieran a la luz, ya no habría nada que comentar. Lo curioso es que la mayoría de los fans foca apenas en Strange, pero la orden como tal existía mucho antes de que él pisara Kamar-Taj. Todo empieza con Agamotto, el primer hechicero supremo, y continúa con la división estratégica de los tres Sanctums, Nueva York, Londres y Hong Kong. Esa distribución no es aleatoria. Crea un triángulo defensivo que funciona como una barrera constante contra dimensiones que buscan infiltrarse. Y aquí viene lo interesante. Cada vez que un Sanctum falla, lo sentimos de inmediato en el resto del MCU, aunque no nos demos cuenta en pantalla. Esa conexión silenciosa explica por qué amenazas interdimensionales aparecen justo cuando un hechicero supremo desaparece o está incapacitado. Hay un punto que vale la pena comentar porque casi nadie lo menciona. Cuando Strange desapareció durante el blip, Aordem no podía quedar acéfala, así que Wong asumió como hechicero supremo. Esto generó más consecuencias de las que se suelen analizar. No fue solo un cambio administrativo, fue una alteración completa en la cadena de mando, justo en un momento en que varias amenazas místicas estaban en movimiento. Trailers, materiales promocionales y entrevistas dejaron claro que Wong tuvo que asumir más responsabilidades de las que cualquiera habría querido en medio a un caos global. Y eso explica por qué tantas rupturas mágicas aparecen en filmes posteriores. La propia oscilación en los portales, las grietas dimensionales y el desequilibrio de hechizos que vemos en varias producciones encaja perfectamente en esta etapa, donde la orden operaba al límite y sin margen de error. Y hay otro detalle que siempre pasa desapercibido. Varios grupos villainescos místicos surgen precisamente cuando Aorden está enfraquecida, como si alguien estuviese monitorizando desde fuera, esperando un momento cierto para atacar. Otro punto clave es cómo la Marvel usa a estos Masters para preparar o encubrir eventos multiversales. Muchos debates se centran en los Kangs y los Illuminati, pero la puerta de entrada a todo esto siempre ha sido la magia. Cualquier filtración reciente que hable de nuevas fracturas dimensionales o anomalias teme una cosa en común. Comienza en la esfera mística. Incluso en los cómics, la magia siempre ha sido la primera en detectar una distorsión del multiverso, y la MCU está replicando esa lógica con bastante fidelidad. Lo interesante es que hay señales muy claras de que la Orden está a punto de entrar en su fase más crítica, no porque vengan vilois novos, sino porque las reglas del multiverso se están redibujando y alguien tiene que contener los daños colaterales. Y aquí dejo la pista que comenté antes.
Hay un movimiento dentro de la propia estructura mística que, si se confirma en futuros proyectos, va a reconfigurar por completo quién protege la Tierra y por qué. No es exageración. Encaja exactamente con cómo la Marvel prepara cada gran cambio de fase, comenzando siempre pelos Guardiões Invisíveis. Cuando hablamos de la línea de frente del MCU, nos referimos a los equipos que absorben el golpe inicial de cada amenaza física, desde invasiones alienígenas hasta operaciones encubiertas que explotan en conflictos globales. Los Avengers fueron el primer gran experimento y su equilibrio interno siempre ha despertado debates entre fans porque combinaba perfiles incompatibles en teoría, pero extremadamente efectivos en combate. La batalla de Nueva York dejó claro que el concepto funcionaba, aunque muchos olvidan que ese triunfo abrió la puerta a una escalada de amenazas que nunca dejó de crecer. Hasta que los acuerdos de Sokovia dividieron el equipo en dos bloques irreconciliables, quedó claro que la línea de frente no depende de una plantilla fija, sino de quién está dispuesto a entrar en combate cuando el mundo se desmorona. Más allá de los Avengers, existe otro conjunto de equipos físicos que han marcado la narrativa del MCU, pero con filosofías completamente distintas. Los Howling Commandos representaron la fórmula más militar y clásica, un grupo de soldados sin poderes que, bajo el liderazgo del Capitán América, conseguía derribar bases de Hydra como si fuesen operaciones quirúrgicas. Su impacto se nota incluso hoy, porque ese modelo de acción directa influyó en la forma en que S.H.I.E.L.D. estructuró sus unidades más agresivas. En el extremo opuesto tenemos a los Revengers de Thor, una mezcla improvisada de fugitivos y semidioses, que pese a su caos interno, demostró que un equipo puede funcionar incluso cuando ninguno de sus miembros se fía del otro. Ese contraste entre disciplina militar y caos funcional sigue siendo una referencia para analizar cualquier nueva filtración sobre equipos emergentes. La anatomía de estas formaciones también nos permite entender por qué ciertos grupos villainescos, como la Black Order, generaron tanto impacto en su primera aparición. Eran la versión distorsionada de un equipo de élite, 4 perfiles construidos para contrarrestar héroes físicos de manera directa. Ebony Maw controlaba el entorno, Proxima Midnight presionaba el cuerpo a cuerpo, Corvus Glaive actuaba como ejecutor silencioso y Cull Obsidian funcionaba como tanque. Lo más interesante es que su entrada en el MCU confirmó algo que se venía rumoreando desde hacía años. Marvel estaba dispuesta a crear equipos enemigos tan tácticos como los propios héroes, preparando el terreno para alianzas más complejas y batallas multiescala. Si a eso le añadimos la llegada de los Thunderbolts, queda claro que la línea de frente ya no pertenece solo a héroes idealizados. Este grupo, nacido de operaciones encubiertas fallidas, aporta una moralidad gris que encaja con amenazas físicas que exigen eficacia inmediata. Su coexistencia con los Avengers sigue generando debates y rumores sobre futuros choques internos. Ese posible conflicto sigue sin resolverse oficialmente en las próximas entregas. Cuando entramos en el terreno cósmico del MCU, la escala cambia por completo. Aquí no hablamos de amenazas locales ni de conflictos entre gobiernos, sino de imperios galácticos, entidades que remodelan planetas y razas enteras, que operan como superpotencias interestelares. El mejor ejemplo de cómo Marvel desarrolló esta dimensión son los Guardians of the Galaxy, un grupo que nació del caos absoluto y terminó convirtiéndose en una de las fuerzas más decisivas del universo. Su evolución, desde la misión improvisada para impedir que Ronan utilizara la gema del poder, hasta su papel clave en la lucha contra Thanos, demuestra algo que muchos trailers e insiders han reforzado. En el espacio, la lógica de equipo no depende del orden, sino de la capacidad de improvisar a alta escala. Y lo más llamativo es que, incluso tras perder a miembros icónicos,
el legado que dejaron sigue influyendo en cómo otros grupos cósmicos se organizan y se relacionan con amenazas mayores. Otro pilar fundamental son los Nova Corps, una fuerza de paz que, en teoría, funcionaba como equivalente galáctico de una policía interestelar. Su sacrificio masivo en Shandar para frenar a Ronan sigue generando debates porque, a diferencia de los cómics, la MCU destruyó a esta organización casi por completo fuera de pantalla. Ese vacío dejó el escenario cósmico sin una autoridad unificada y abrió espacio para facciones que surgen justamente cuando ese tipo de poder desaparece. No es casualidad que rumores sobre la reconstrucción parcial dos Nova Corps reaparezcan cada vez que un nuevo arco cósmico se aproxima, porque su renacimiento encaja con la necesidad de restablecer algún tipo de equilibrio interplanetario. Si ampliamos el foco, también es imposible ignorar a los Eternals, una fuerza que opera en escala aún más absurda. Su misión original de proteger la Tierra de los Deviants era apenas la superficie. Lo que realmente muda todo es o detalle revelado después. No defendían la humanidad, defendían o surgimiento de un celestial. Ese giro, inspirado en varias etapas de los cómics, reforça a ideia de que as decisões no âmbito cósmico nunca são simples, porque cada escolha altera o destino de mundos inteiros. Y si añadimos la fractura interna del equipo, con Ikaris defendiendo el plan original y los demás rebelándose para salvar la Tierra, queda claro que Marvel utiliza este tipo de entidades para tocar temas mayores sin depender de simbolismos forzados. Y claro, no podemos cerrar este panorama sin mencionar a la Star Force Kree, que durante años se presentó como unidad élite del Imperio, hasta que Carol Danvers expuso la propaganda que os rodeaba. Su presencia en Captain Marvel sirvió para mostrar cómo los Kree reconstruyen su poder a través de manipulación, algo que coincide con rumores y filtraciones que apuntan para su retorno en futuros conflictos galácticos. El hecho de que Marvel mantenga a los Kree en segundo plano desde entonces sugiere que están reservando a este imperio para un momento en el que el MCU vuelva a necesitar un antagonista capaz de disputar no apenas planetas, sino o propio derecho de definir quién controla la narrativa cósmica. Cuando entramos en el terreno de las formaciones más oscuras del MCU, la conversación cambia de inmediato porque aquí no hablamos de héroes que firman autógrafos ni de tropas cósmicas con naves brillantes. Estas son organizaciones que operan en la sombra, muchas veces contra la ley, contra la moral o directamente contra la lógica de cualquier espectador que intente encontrar un punto de estabilidad en este universo. La Black Order, por ejemplo, fue el aviso más claro de que la Marvel estaba dispuesta a introducir grupos creados exclusivamente para destruir, sin matices y sin redención. Lo que vimos en su debut en Infinity War sigue siendo uno de los despliegues tácticos más brutales del MCU. Ataques coordinados en Nueva York, escaramuzas quirúrgicas en Escocia y un asalto masivo en Wakanda. Y lo más interesante es que cada miembro estaba construido para neutralizar un tipo concreto de héroe, algo que coincide plenamente con la versión de los cómics, donde Thanos utiliza a su cúpula como extensión directa de su voluntad. En una línea distinta pero igualmente inquietante está la Darkhold Cult, una de las estructuras más peligrosas porque mezcla fanatismo, magia corrupta y un legado que se remonta a las brujas de Salem. La historia de Agatha Harkness y de cómo sobrevivió a su propio aquelarre revela que este tipo de organizaciones no funcionan con jerarquías convencionales, sino con pactos y traiciones constantes. Lo que Wanda vivió en Westview elevó aún más el nivel de alerta, porque demostró que cualquier persona expuesta al Darkhold corre el riesgo de perder el control en segundos. Y aunque el libro haya sido destruido, la propia existencia de un grupo con acceso a rituales prohibidos deja abierta la puerta para varias teorías que giran en torno a posibles ramificaciones ainda ativas.
Hay quienes especulan que restos del culto podrían reaparecer en futuros proyectos ligados a lo sobrenatural, porque la Marvel casi nunca introduce una idea tan pesada para luego descartarla por completo. Siguiendo en esa línea de moralidad dislocada, los Flag Smashers representan un caso más político que esotérico, pero igualmente oscuro. Nacidos del caos post-blip, defendían una visión de mundos en fronteras, que, en la práctica, se convirtió en terrorismo justificado por un discurso social potente. Su arco en The Falcon and the Winter Soldier mostró que la MCU está dispuesta a explorar el lado más incómodo de la radicalización, especialmente cuando surge de traumas globales. Y aunque el grupo haya colapsado, las consecuencias de sus actos siguen presentes en debates dentro del propio universo, lo que deja espacio para resurgimientos o imitadores en fases futuras. En el espectro más urbano aparece la Tracksuit Mafia, un grupo que muchos tomaron como alivio cómico, pero cuya persistencia y conexión con Kingpin deja claro que representan un tipo de criminalidad organizada que no necesita poderes para causar estragos. Su presencia en Hawkeye sirvió para reintroducir o peso del crime de rua y anticipar a ascensión de estructuras más duras no ámbito urbano, algo que se alinea a los movimientos actuales da Marvel en torno de Daredevil y Punisher. Y aunque parezcan menos intimidantes, su función dentro del MCU é estratégica. Mostrar que nem todas as ameaças precisam de magia, mutações ou tecnologia alienígena para complicar a vida de los héroes. Dentro del multiverso de Marvel, hay equipos que no solo luchan contra amenazas, sino que deciden cómo debe funcionar la realidad misma. El ejemplo más evidente es la Illuminati de la Tierra 878, presentada en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Este consejo formado por Profesor X, Reed Richards, Captain Carter, Black Bolt, Maria Rambeau como Captain Marvel y Mordo, no se ve a sí mismo como un grupo de héroes, sino como árbitros definitivos. Ellos ya habían ejecutado a su propia versión de Strange por abusar del Darkhold, convencidos de que nadie está por encima de la seguridad del universo. El problema es que su exceso de confianza los cegó por completo. En cuanto Wanda entra en escena, todo ese aura de autoridad se desmorona en minutos, dejando claro que un consejo que se cree intocable es, en realidad, un blanco fácil. En el extremo opuesto, tenemos a los Guardians of the Multiverse de What If, un equipo montado a la carrera por el vigilante, seleccionando variantes que en teoría jamás deberían haberse cruzado. Captain Carter, T'Challa Star-Lord, Party Thor, Gamora, Killmonger y Strange Supreme. A diferencia de la Illuminati, estos no parten de la idea de que son los mejores, sino de que son lo que queda. Lo interesante es que Marvel utilizó esta formación para probar algo que muchos fans llevan años defendiendo en los cómics. Cuando el enemigo juega con las gemas del infinito y amenaza todo el multiverso, ya no basta con un único hilo de continuidad. Hay escenas que funcionan casi como laboratorio para futuros eventos en live action, especialmente en la forma en que Strange Supreme entiende que también forma parte del problema. Y luego está el Consejo de Kangs, probablemente la idea más inquietante de todas, porque no hablamos de un equipo de héroes ni de un puñado de villanos, sino de miles de variantes de la misma mente decididas a manipular el tiempo. Su aparición masiva muestra que, por muchos logros que acumulen los héroes, siempre puede haber una versión alternativa de la amenaza preparada para continuar el trabajo. En contraste, la unión de los tres Spider-Man en No Way Home representa la cara positiva del multiverso. Tobey, Andrew y Tom no funcionan como fanservice gratuito. Son la prueba de que diferentes versiones del mismo héroe pueden sanarse mutuamente mientras corrigen errores de sus respectivas líneas temporales. Y eso lanza una cuestión importante. Si tres versiones de Spider-Man consiguieron alinear sus traumas para salvar villanos,
¿Qué podría hacer un equipo completo de variantes bien organizado? Esa es la pregunta que muchos rumores actuales están explorando a fondo.